Propiedades de los exponentes. A continuación podemos ver algunas de estas propiedades, tales como son producto de bases iguales, cociente de bases iguales, exponente cero, exponente negativo, potencias de un producto, potencia de un cociente, potencia de una potencia y exponente fraccionario. Primero vamos a ver qué es una potencia. Una potencia está formada por una base, que es el número que se multiplicará por sí mismo. También tenemos el exponente, que es el número de veces en el que se va a multiplicar la base. Producto de bases iguales. El enunciado nos dice que cuando a elevado a la m por a elevado a la n va a ser igual a elevado a la m más n. Esto quiere decir que cuando las bases son iguales y se están multiplicando y los exponentes son diferentes, se va a escribir la base y sumar los exponentes. Por ejemplo, 2 elevado a la tercera por 2 elevado a la 1. Escribimos la base, que es 2, y sumamos los exponentes, que es 3 más 1. Esto va a dar igual a 2 elevado a la cuarta, porque esto va a dar igual a 16. El siguiente ejemplo, 3 elevado a la cuarta por 3 elevado a la segunda. Escribimos la base y sumamos los exponentes. Esto va a ser igual a 3 elevado a la sexta, que esto a su vez va a ser igual a 721. Por último tenemos el siguiente ejemplo, 4 elevado a la segunda por 4 elevado a la tercera. Escribimos la base, que es 4, y sumamos los exponentes, 2 más 3, que esto va a ser igual a 4 elevado a la quinta. Esto va a ser igual a 1024. Cociente de bases iguales. El enunciado nos dice que cuando a elevado a la m sobre a elevado a la n es igual a elevado a la m menos n. Esto quiere decir que cuando se está dividiendo unas potencias de bases iguales, pero de exponente diferente, se va a escribir la misma base y se restarán los exponentes. Por ejemplo, 2 elevado a la quinta sobre 2 elevado a la tercera. Escribimos la base y restamos los exponentes, que es 5 menos 3. Esto nos va a dar igual a 2 elevado a la segunda, o que esto nos va a dar igual a 4. Tenemos este siguiente ejemplo, que es 3 elevado a la cuarta sobre 3 elevado a la segunda. Escribimos la base y restamos los exponentes, lo que nos va a quedar 3 elevado a la segunda, que a su vez es igual a 9. Exponente 0. El enunciado dice que cuando a esté elevado a la 0, siempre va a ser igual a 1, y que a no puede ser igual a 0. Esto quiere decir que cuando la base esté elevada a la 0, siempre va a dar 1, no importa qué tan grande sea el número. Por ejemplo, 100 elevado a la 0 va a ser igual a 1. 96 elevado a la 0 será igual a 1. Y 3 elevado a la 0 también va a ser igual a 1. Exponente negativo. El enunciado dice que a elevado a la menos m va a ser igual a 1 sobre a elevado a la n. Esto quiere decir que cuando la base esté elevado a un número negativo, se lo va a tener que pasar a positivo para poder elevarlo. Para pasarlo a positivo, tenemos que escribir el 1 en el numerador y en el denominador la base con el exponente ya positivo. A continuación tenemos el siguiente ejemplo, que es 4 elevado a la menos 3. Esto va a ser igual a 1 en el numerador y 4 a la tercera en el denominador, que esto va a ser igual a 1 sobre 64. A continuación tenemos el siguiente ejemplo,
5 elevado a la menos 4. Esto va a ser igual a 1 en el numerador y 5 elevado a la cuarta en el denominador, que esto va a ser igual a 1 sobre 625. Potencia de un producto. El enunciado nos dice que a por b elevado a la m va a ser igual a elevado a la m por b elevado a la m. Esto quiere decir que cuando dos bases estén entre paréntesis elevado a un exponente, va a ser igual a la base sobre el exponente por la segunda base sobre el mismo exponente. Por ejemplo, 2 por 3 elevado a la segunda. Escribimos la primera base, que es 2, y elevamos a la 2. Esto va a ser por la segunda base, que es 3, elevada a la segunda. Esto nos va a dar igual, 2 elevado a la segunda es igual a 4, por 3 elevado a la segunda es igual a 9, por lo que esto es igual a 36. El siguiente ejemplo, que es 4, elevamos a 1 por 5 elevado a la 1. Esto nos va a dar igual a 4 por 5, que es igual a 20. Y el último ejemplo, que es 6 por 2 elevado a la tercera, escribimos la primera base y el exponente por la segunda base con el mismo exponente. Esto va a ser igual a 6 elevado a la tercera es igual a 216. Y 2 elevado a la tercera es igual a 8. 216 por 8 es igual a 1728, teniendo la respuesta final. Potencia de un cociente. El enunciado nos dice que a sobre b elevado a la m va a ser igual a am sobre bm. Y tenemos el siguiente ejemplo. 3 dividido para 5 elevado a la segunda. Como el enunciado dice, escribimos la base y a cada uno le elevamos al exponente, que en este caso es 2. Esto va a ser igual a 9 sobre 25. Tenemos el siguiente ejemplo. 6 sobre 2 elevado a la cuarta. Escribimos la base y le elevamos al exponente a cada uno, lo que va a dar igual a 6 elevado a la cuarta es igual a 1296. Y 2 elevado a la cuarta es igual a 16. Esto se puede simplificar, por lo que va a dar igual a 81. Se puede sacar la 16ava, que es igual a 1, y la 16ava de 1296 es igual a 81, dando como resultado 81. Potencia de una potencia. El enunciado dice que donde a elevado a la m está entre paréntesis elevado a la n va a ser igual a por m por n. Esto quiere decir que la base va a tener un exponente en donde se va a multiplicar los dos. Por ejemplo, la base, que es 3, y los exponentes, que son 2 y 4, lo vamos a multiplicar. 4 por 2 es igual a 8, lo que a su vez esto es igual a 6561. Tenemos este siguiente ejemplo, que es 4, multiplicamos los exponentes, 2 por 1, que es igual a 4 elevado a la 2, que es igual a 16. Se puede observar un exponente 0,
Como ya se había dicho, cuando un número esté elevado a la 0 va a ser igual a 1. Por lo tanto, 8 elevado a la 0 va a ser igual a 1. Esto elevado a la 1, que va a dar igual a 1. Por último, tenemos el exponente fraccionario, en donde, como se puede ver, la base tiene un exponente fraccionario. Y para poder hacer esta operación, se va a escribir una raíz, la base, con el numerador del exponente se lo pone junto a la base y el denominador se lo pone como raíz. En el siguiente ejemplo tenemos 2 elevado a la 3 cuartos. Esto va a ser igual a raíz, donde se va a poner el denominador como raíz. Y escribimos la base y el número del numerador como exponente. Tenemos este otro ejemplo, que es 6 elevado a los 5 medios. Esto va a ser igual a raíz de 2 de 6 quintos. Por último tenemos 4 elevado a las 6 tercios. Esto va a ser igual a raíz cúbica de 4 sextos. Y esas serían las propiedades de los exponentes